Buenas tardes, apreciados amigos y amigas del CIN. Bienvenidos una vez más a su espacio de la cátedra bicentenaria de la batalla de Carabobo. Un gran saludo de parte del ministro César Trompi, del Ministerio de Educación Universitaria, para todas aquellas personas que nos visitan, rectoras, rectores que se conectan con frecuencia en esta cita que ya es regular los jueves en las tardes. Hoy nos visita nuestra querida amiga Anabel Díaz H, historiadora, y hemos querido un tanto modificar la mecánica de nuestra participación en el día de hoy. Nos acompaña también el profesor Edgar Figuera y Javier Sarabia, dijera un vasco, Xavier Sarabia. Nuestra amiga de hoy no es cualquier historiadora. Se ha caracterizado por tener una postura revolucionaria. No es de los historiadores positivistas del país. Muy por el contrario, hurga con profundidad en la realidad, devela el pensamiento bolivariano, ha estado trabajando durante los últimos años ese tema, y en la cátedra bicentenaria lo que fundamentalmente estamos tratando de hacer es traer al presente la fuerza del pensamiento, no solo la simbología, sino el compromiso, el acercarse de manera cotidiana, no solo como durante muchos años, todo el siglo pasado. De eso ya hablará otro día Edgar Figuera. Fíjate, en el pasado Bolívar estaba, como dice la canción de Ali Primera, oye, condenado al mármol, pues. Hoy en día, no, vale, bajó de las estatuas, está presente, está en las calles. Fíjate qué interesante. El otro día estábamos conversando aquí mismo en la cátedra y una de las ponentes nos decía, mira, yo pido disculpas porque a lo mejor mi intervención no responde a todo el criterio riguroso de un historiador. Y yo le decía, mira, es que no hace falta que seamos historiadores los 36 millones de venezolanos. Lo que hace falta es que corra por las venas sangre patriota, y de esa manera el Centro Internacional Miranda está comprometido en hacer palabra viva, vigente, el pensamiento, la obra de Bolívar, esa epopeya, esa gesta impresionante que le vamos a dar continuidad. De Angostura a Carabobo tuvo un ciclo, y ahora todo lo que fue la campaña del sur tiene una gran importancia, porque ahí están, no solamente para nosotros los venezolanos, la batalla de Maracaibo, del Lago, no, está Boyacá, Pichincha, Junín, Ayacucho, que conforman en su conjunto el pensamiento y la acción geopolítica más relevante de la historia de la humanidad, porque es con Bolívar con quien se entierra la colonia. De ahí vienen otras cosas, y a nosotros nos encantaría en esta etapa nueva del Centro Internacional Miranda, la resignificación de Miranda. Queremos tomar a Miranda para nosotros y también hacer de Miranda un hecho diario, cotidiano, que la gente lo maneje, porque pareciera que Miranda está por allá, el precursor. No. Esta pelea empezó cuando Miranda, por allá a finales de los 1800, en Inglaterra, haciendo una exposición sobre la importancia geopolítica y la independencia desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos. Fíjate la vigencia y la visión geopolítica continental que tenía Miranda. Ese es el Miranda que queremos resaltar, ese es el Miranda que queremos bajar de los pedestales y acompañar a todas las calles, a las mujeres, a los hombres, a los estudiantes, a los profesores. Desde aquí les mandamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos de la FETUP,
por haber firmado un convenio colectivo que realmente favorece, le da mucha fuerza y mucha presencia. También queremos enviar un saludo a todos los consejos estadales de gestión universitaria y al presidente Nicolás Maduro, que fíjate, y con esto cierro para no encadenarme ni quitarte tu espacio, vale, cónchale, discúlpame. Mira, a mí me llama la atención una cosa que vale la pena resaltar. En un país asediado por las sanciones, un país que está a punto de una conversión monetaria, un país que está en un proceso electoral, un país que tiene un poco de gente sentada en la mesa de diálogo y toma esa decisión de cambiar, resolver el problema del gabinete. Es un país estable, eso es un país que no lo conmueve el interés de 4 gatos de la oposición. No, señor, eso demuestra que esto es un país serio, que es un gobierno serio, que es un presidente constitucional que goza del prestigio y de la popularidad. Bueno, no te quito más tu tiempo, Díaz H. Después de la palabra del presidente del CIN, Alila Cruz, me toca presentar a mi querida camarada Anabel Díaz H. Anabel es egresada del Pedagógico o de la Universidad Experimental Libertador en Geografía e Historia. Además tiene estudios de posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Humano en la Facultad Latinoamericana en Flaxo, Argentina. Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Humano también en Flaxo, actualmente en tesis. Y un curso de ampliación de conocimiento, seminario de investigación contemporánea en Historia Universal, en la Historia de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ha realizado el trabajo de investigación Bolívar Santo, la figura de Bolívar en los cultos populares, en la Universidad Pontificia de Chile. Por ahí van los tiros de lo que va a hablar con nosotros hoy. Tiene la ponencia de Carabobo en el imaginario popular venezolano, en Filbel, este mismo año, hace 2 meses. Bolívar presente pasado, en el tercer congreso del pensamiento bolivariano, UPEL, IPC, ese sí hace 21 años. Cuando me gradué. Anabel es coautora del curso básico de educación superior para el desarrollo endógeno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, autora de la guía para docentes del programa ecológico del agua en nuestras vidas y colaboradora de contenido en la publicación de la Sindicatura Municipal de la Caracas Colonial a la Ciudad Comunal. Ese lo leí y me gustó bastante. Bueno, aquí está, ella actualmente es la directora del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Actualmente es articulista de opinión de Ciudad Caracas y tiene el programa radial Latinoamérica, la obra de los pueblos, por Oyeven. Ahí es la presentadora y conductora, perdón. Desde el año 2018 está en la alcaldía, en la Dirección General de Gestión de Asuntos Sociopolíticos, directora general. Eso es lo que está haciendo ahora, y para esta ocasión preparó una ponencia que se llama Bolívar en el imaginario del pueblo venezolano, el imaginario popular venezolano. Bueno, Ana tiene la palabra. Gracias. Pido permiso para quitarme la mascarilla. Ajá. Bueno, en primer lugar agradecer al Centro Internacional Miranda por esta invitación, Ali. Muchísimas gracias, a Lila Cruz, a Barbia Mariche, quien me comprometió en esta responsabilidad, el profesor Edgardo Figuera, lo que conozco desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde tuvimos el placer de ser cofundadores, ¿no? Agradecer porque, bueno, me invitan a tratar un tema que para mí como venezolana y como profesora de historia me apasiona, que es precisamente la construcción de la figura histórica de Bolívar en el imaginario colectivo del pueblo venezolano. Nosotros debemos entender que estamos en el marco de una confrontación por la hegemonía, una confrontación mundial, y allí los pueblos latinoamericanos nos estamos asumiendo protagonistas en esa construcción de nuestros proyectos históricos de liberación. Y son proyectos históricos de liberación porque encarnan esas aspiraciones que tienen muchísimo tiempo sembradas
grabadas en nuestros corazones, en nuestras conciencias, principalmente por el libertador Simón Bolívar y por hombres como Miranda, a quien le debemos la concepción geopolítica de Bolívar, hemos decidido que este es el siglo en el que nos corresponde cumplir todas esas deudas históricas que tenemos. Por supuesto, frente a esta realidad, el imperio estadounidense en su etapa de decadencia, porque viene presentando una etapa de decadencia y de pérdida de hegemonía, nos ha agredido de todas las formas posibles. Fundamentalmente el pueblo venezolano ha sido testigo de las diferentes formas de agresión de la que es capaz el imperialismo estadounidense. Pero nosotros vamos a conversar fundamentalmente de lo que tiene que ver con la violencia simbólica, que es una de las formas como más, incluso bajo la supuesta paz, porque cuando no hay justicia no hay paz, en el pensamiento más profundamente bolivariano, debemos comprender que hemos sido sistemáticamente atacados. Bolívar como símbolo ha sido de manera sistemática atacado, intentando invisibilizar, fosilizar, colocar y convertir en mármol su pensamiento, su obra y su significado. Él tiene 238 años de haber nacido y encarna hoy un símbolo muy importante, no solo para los venezolanos, ha dejado de ser un símbolo solo venezolano, incluso ya para 1830, ya para 1813, dejó de ser un símbolo exclusivamente venezolano. Trascendió las fronteras de nuestro país, en primer lugar porque su pensamiento es mucho más abarcante, ¿verdad? Y entendía lo que significaba la fuerza geopolítica y lo que significaba esta región para lograr un equilibrio en el mundo. Eso por lo mismo que nosotros estamos luchando, por eso digo que son luchas históricas, proyectos históricos, no solamente por la liberación de un continente, sino también por nuestra oportunidad, por nuestro derecho a existir como pueblo, de existir como somos sin necesidad de ser inferiorizados, como hemos sido inferiorizados por el pensamiento colonial. Entonces, bueno, Bolívar es allí ese símbolo. Es tan fuerte ese símbolo que el año pasado, justamente el día de su natalicio, su estatua en Madrid fue vandalizada. Fue vandalizada por seguidores de Vox, ¿no? Le decimos, no, Bolívar está muerto hace muchos años, ya nadie se acuerda de él, pero resulta que la extrema derecha española sigue sintiendo que Bolívar encarna todo lo que ellos necesitan y desean borrar. Y eso ha sido, pues, para nosotros el mejor homenaje y la mejor expresión de que los símbolos no pueden desaparecer y que Bolívar es un símbolo para los pueblos que luchan. En estas luchas, las luchas de poder son confrontaciones fundamentalmente simbólicas, porque sabemos que, nos lo decía en el arte de la guerra, mi amigo Xavier, que fue el que me enseñó esas cosas, que no gana, y lo decía también Bolívar mucho tiempo antes, no gana la guerra el ejército más armado ni el más numeroso, sino el que está cargado de mayor moral. Entonces la moral es definitiva, es definitoria para estas confrontaciones, y a nosotros nos ha tocado una confrontación simbólica. Por eso las operaciones psicológicas que montan en contra del pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, hoy lo está enfrentando el pueblo peruano cuando dio un paso adelante y dijo, bueno, queremos constituyentes, queremos salir de esta élite política que nos ha llevado a una debacle y a una descomposición de la moral del pueblo peruano. Bueno, ese símbolo es necesario destruirlo porque expresa el acumulado social, el acumulado histórico y el acumulado subjetivo de todo el pueblo. Bolívar es un elemento aglutinador. Hoy compartía con una compañera colombiana y ella nos decía, ya nadie puede hacer política en Latinoamérica sin mencionar y sin estudiar a Bolívar. Eso es para nosotros como el pueblo y los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar, significa para nosotros una gran responsabilidad histórica, pues, porque nosotros tenemos que estar a la altura del compromiso que nosotros nos ha dejado el ser venezolano y estar en aquí y en esta hora. Esta batalla simbólica que atraviesa la región, por supuesto, se libra fundamentalmente en la conciencia. Y en la conciencia de los pueblos existe una pugna entre los discursos historiográficos de las élites, eso que decía Lee, bueno, esta no es una historiadora positivista que viene a repetir lo que a las élites han escrito para tratar de moldear esos imaginarios, y los imaginarios colectivos. Esa lucha está allí, está presente, y nosotros como historiadores nos corresponde la tarea de trabajarla,
de trabajar esa legítima contradicción y de resolverla a favor del pueblo. Esos imaginarios, como imaginario colectivo, nosotros vamos a interpretar que es la manera como un pueblo configura y piensa su realidad cotidiana. Eso es el imaginario colectivo, pero esa realidad cotidiana en relación al mundo. Entonces, cuando los venezolanos nos decimos cómo somos los venezolanos en relación al mundo, nosotros estamos apelando a nuestro imaginario colectivo. Allí tenemos una forma particular, propia y autorreferencial. Ya dejamos de vernos con los ojos de los otros para empezar a vernos con nuestros propios ojos. Por eso, nosotros vamos a encontrar que en el imaginario colectivo, por ejemplo, Guaycaipuro llegó mucho antes a los altares populares, ¿verdad?, que al Panteón Nacional. Pero ya le rendíamos culto como un héroe y además como un antepasado importante en ese imaginario colectivo que aglutina el espíritu de la nación, como diría Hegel, ¿no?, en Venezuela. Entonces aquí ese imaginario además es dinámico, es cambiante, no es algo estático, es policéntrico porque tiene varios centros de significado y varios centros de poder, es totalizante porque ve la realidad como una totalidad y es complejo. Así es como cada comunidad crea y recrea su modo de vida. Estos son, aquí mi compañero antropólogo, los historiadores echando manos de las categorías de antropología, porque nosotros no podemos quedar atrapados en las disciplinas, ¿verdad? Esto incorpora el imaginario, todo el sistema de valores, las representaciones sociales, los modelos culturales, las escalas de sentido y de significado, con la cual los sujetos de esta comunidad van a construir tanto su identidad personal, porque un venezolano y una venezolana es lo que es donde se para en cualquier parte del mundo, pero a la vez como identidad, como pueblo, nuestra identidad colectiva, nuestra identidad nacional, que como ya les dije es variable, es cambiante, es un campo de batalla. El imaginario colectivo lo integran, y lo voy a decir en este orden para que lo cacofónico nos recuerde, ahí los mitos, los hitos y los ritos. Es decir, todos los mitos, desde Amalivaca, ¿verdad?, que nosotros como pueblo hemos conformado, ninguno ha desaparecido y no desaparecen, porque la cultura no desaparece, se transforma. Los hitos, que son los momentos que nosotros consideramos importantes y determinantes, el 4 de febrero apela a una memoria colectiva y todos, sirios y troyanos, recordamos lo que pasó ese día y sabemos que estamos hablando de hechos que son reales. Y los ritos, que son todos esos ceremonias que nosotros hacemos para reproducir y darle vida a los mitos y a los hitos también. Entonces, bueno, nosotros celebramos ahora un rito muy importante para el pueblo venezolano, que además significaba todo un desafío, que era el bicentenario de la batalla de Carabobo. Ahí el nombre de esta cátedra, ¿no? Eso también tiene que ver, el imaginario colectivo también integra el culto a los antepasados. Ahí hablamos del culto a Guaycaipuro, el culto a María Leonza, lo mítico con lo que existió en realidad, ¿no? Cómo lo mezclamos en nuestro imaginario, cómo lo amalgamamos en nuestro imaginario. Pero además también esto tiene que ver con los símbolos, el culto a los héroes, que es un derivado del culto a nuestros antepasados, y lo que nosotros conocemos como horizonte histórico. La identidad nacional y los discursos historiográficos que sustentan esa identidad nacional. Nuestro imaginario no es una cosa acabada, es, como digo, un campo de batalla. Y allí nosotros todavía conservamos los discursos historiográficos de las élites, porque en eso fuimos formados en las escuelas como espacios de reproducción de la ideología dominante, de la ideología hegemónica. Entonces nosotros seguimos repitiendo cosas como que la batalla de Carabobo es donde nació Venezuela. No, en la batalla de Carabobo no nació Venezuela, porque nosotros estamos con esa frase de la élite, que la élite logró imponer en nuestro imaginario. Estamos borrando 14.000 años de historia de la civilización caribe, de los pueblos indígenas que habitaron estos territorios. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando en esto que nosotros llamamos imaginario colectivo, y eso es un trabajo que hizo de manera extraordinaria el comandante Chávez, ¿verdad?, en su pedagogía política. Esos imaginarios nos sustentan dentro de la vida del ser humano todo lo que tiene que ver con nuestra comprensión del mundo. Estamos allí, digamos, como venezolanos, cómo comprendemos el mundo. Y hay que decir que Venezuela es un país que ha parido hombres y mujeres de una talla tan universal como la de Miranda, como la de Bolívar, como la de Simón Rodríguez, como la de Andrés Bello. Entonces no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos como desafío, ¿no? Y como horizonte histórico
lo vamos a hablar así como eso que nosotros entendemos como el destino compartido. Eso que dicen, somos pueblo porque compartimos una historia, pero esa historia tiene que ver con de dónde venimos y para dónde vamos. En este aquí y en este ahora, los venezolanos tenemos una respuesta de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso conjuga esa carga simbólica del pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque en los imaginarios el pasado, el presente y el futuro no están separados en una línea del tiempo lineal. Porque en los imaginarios nosotros no asumimos que el tiempo es lineal y ascendente y que todas las sociedades van directamente hacia la evolución obligatoriamente. No, por ejemplo, si nosotros conversamos con la cosmovisión andina, entendemos que para ellos, que algunas veces hay que retroceder para avanzar. Y ellos lo interpretan de una manera natural en su cosmovisión. Para nosotros era imposible entender que una sociedad podía retroceder para avanzar. O lo otro que decimos que a veces avanzamos, retrocedemos. Cuando estamos avanzando muchas veces lo que hacemos es retroceder. Eso también es posible en estos imaginarios que están conformados en América Latina y que está conformado por el pueblo histórico. Entonces, ese constructo que le hace sentido colectivo a aquí a esta hora, de dónde venimos y de dónde vamos, es parte fundamental de nuestro imaginario. Nosotros no podríamos imaginar hace 20 años que un bloqueo tan rudo, tan fuerte, tan cruel en medio de una pandemia como la que ha soportado el pueblo venezolano no tiene otra explicación que es que estamos claros de dónde venimos y para dónde vamos. O sea, hay una claridad de que estamos compartiendo un horizonte histórico, de que hay una razón de ser por la que estamos resistiendo a toda una serie de agresiones. Y esa claridad nos las da precisamente eso que nosotros hemos llamado imaginario colectivo. Como les decía, pues Bolívar constituye un símbolo poderoso para Venezuela, que ya no es solamente de Venezuela, obviamente, y que los antropólogos también han denominado un héroe cultural. También los héroes culturales forman parte de los imaginarios colectivos. Un héroe cultural es la persona en la que esa comunidad ha encarnado las máximas cualidades a las que cualquiera de nosotros podemos aspirar. Era un chiste, pero nosotros repetíamos, bueno, ¿qué le pasa a Leopoldo López? Es como que se cree Bolívar. Es un chiste, porque bueno, por favor, como tú, humilde mortal, te vas a comparar con, ¿verdad? Además, cuando lo que estás diciendo y haciendo desdice completamente del pensamiento y la acción bolivariana. Pero ellos como élite no tienen otro símbolo al cual apelar de la talla y del peso que tienen el imaginario colectivo del venezolano y latinoamericano como Bolívar. Entonces tratan de llegarle, pues. Pero evidentemente Chávez hizo una tarea realmente enriquecedora cuando les arrebata el símbolo y lo coloca el bolivarianismo en el centro de la disputa política de este país. Eso los dejó a ellos sin la posibilidad de vestirse de negro el 24 de julio e ir al Panteón Nacional, como que si el 24 de julio estamos celebrando la muerte de Bolívar y no el nacimiento, que debería ser una fiesta nacional. Entonces allí, por eso decimos que lo simbólico juega un papel fundamental para interpretar las ideologías, lo que está pensando la élite y lo que está pensando el pueblo, que son diametralmente opuestos. Y nos vamos a conseguir con un Bolívar que fraguó pues ese liderazgo desde 1813. Después de la campaña admirable, Bolívar dejó de ser venezolano porque se convirtió en un símbolo para el mundo, al igual que lo hizo el Che Guevara, y nosotros podíamos encontrar jóvenes franceses que se peinaban y se vestían al estilo de Bolívar. Nosotros podemos encontrar estampillas en todas partes del mundo con la cara y el retrato de Bolívar. Hay miles de caras de Bolívar. Ese esfuerzo que hizo el comandante Chávez por darle una cara real, por buscar la cara real de Bolívar, tiene un significado importante para el pueblo venezolano. Pero además ese Bolívar que se hace en la campaña admirable y que logra tener esa talla, ese nombre, incluso algunos lo comparaban para ese momento con Napoleón, lo que para él era un insulto, porque Napoleón termina declarándose emperador. Él además luego se convierte con la reacción española, 1814, 1815, todo lo que fue la pérdida de la Segunda República y la creación de la Tercera, cuando él entonces va directamente al campo de batalla y enfrenta, porque se vieron los españoles en la obligación de enviar tropas, cuando ya estaban además en las condiciones de hacerlo, y los enfrenta en la batalla de Cúcuta, Taguanes, Jaraude, La Puerta, Guantánamo de Vargas, Carabobo, Boyacá, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. O sea, se convierte en el autor material de la exclusión y de la expulsión de los españoles del territorio. Y estamos hablando del principal imperio para la época.
y el principal ejército para la época. Entonces, no estamos hablando de una tontería, por supuesto que es un hombre que tiene un carácter, incluso cuando nosotros hablamos con bolivarianos cubanos o con bolivarianos nicaragüenses, nosotros vamos a encontrar que ellos dicen, no, sí, Bolívar, y bueno, también está Martí, pero bueno, claro, nosotros sabemos que Martí no es de la talla histórica de Bolívar, es más, Martí era bolivariano. Y entonces allí ellos se asumen como pueblos bolivarianos. Yo incluso digo que deberíamos hacer una cruzada porque en el Panteón Nacional, en el sitio donde tenemos a Bolívar, incorporemos la bandera de Cuba, porque Cuba ha demostrado ser un país mucho más bolivariano que cualquier otro, ¿verdad? Independientemente de que no haya sido liberada por Bolívar en su momento. Pero no obstante de eso, de haberse convertido en el autor material, él logra además elevar su talla de militar a estadista, ¿no? Y entonces nosotros encontramos los documentos que además marcan uno de los hombres más cultos de su época, con una idea muy cercana a lo que era la realidad de cada uno de estos países latinoamericanos. Y él en su proyecto político, que es Colombia, y en esa constitución, no tanto la colombiana, perfeccionó su proyecto político en la constitución boliviana, enmarca que, bueno, como nos lo dijo en el discurso de Angostura, su interés era subvertir el orden social, no solamente separarnos, liberarnos del yugo español, como él mismo lo dijo, sino subvertir el orden que existía. Y estamos hablando de un hombre que era el hombre de la familia más adinerada, más acaudalada de Venezuela para la época. Por supuesto que para las oligarquías Bolívar es un traidor. Es un traidor a su clase. Y si es un hombre que siendo oligarca, pues se convierte, siendo mantuano, se convierte se convierte en pueblo. Y pasa a pensar y actuar en función de los intereses del pueblo. Y por eso nos habla de la mayor suma de felicidad posible. No hay socialismo, no hay doctrina política que pueda superar esta promesa de que además ustedes lo van a hacer por ustedes mismos porque son capaces de lograr la mayor suma de felicidad posible. Esto nos deja entonces a Bolívar con un liderazgo que logra encontrar a esos pueblos que estaban bajo la dominación política y económica del Imperio Español, pero también bajo la inferiorización, porque nos consideraban inferiores y nos autoconsiderábamos inferiores desde el punto de vista social e ideológico. Ese es el propio pensamiento colonial que aún no hemos logrado superar, ¿no? Cuando hablamos de descolonizar el pensamiento, estamos hablando de quitarnos todos esos prejuicios. Pero él nos dijo, no, ustedes son un pueblo de libertadores, ustedes son un pueblo hacedores de república, ustedes son pueblos dignos y merecedores de patria, de libertad, de justicia social. Vamos hablando de 1819. ¿Me explico? Y todavía hoy, cuando nosotros escuchamos estas promesas, nos hierve la sangre y nos late el corazón. Entonces, estamos hablando de un héroe que pasa a ser símbolo del espíritu de la nación. Allí, él nos legó esa nueva identidad que se nos había borrado, que se nos había negado porque éramos negros, porque éramos descamisados, porque éramos ignorantes, porque éramos indios, porque éramos mujeres, exacto, y nos da una nueva identidad, nos dota de una nueva identidad. Esa donde, bueno, su impronta queda marcada como padre de la patria. Y no es el padre de la patria solo para los venezolanos. Vaya usted y dígale a los colombianos que no es el padre de la patria. Y le va a pasar como le pasó a Duque, que cuando estaba en plena campaña y dijo que el padre de la patria era Santander, bajó 3 puntos en las encuestas y tuvo que evitar el tema nuevamente. Entonces, ahí estamos nosotros. Esa es la medición, la mejor medición que nosotros podemos hacer de dónde está Bolívar hoy. Y cómo nosotros, como pueblos latinoamericanos, seguimos sintiendo que Bolívar es un pasado presente en esa categoría de la filosofía de la historia. Luis Brito nos dice en su obra El verdadero venezolano que el sujeto colectivo debe reconstruir su identidad incesantemente en la proporción, la oportunidad y la medida de los desafíos que le plantea. Nosotros los venezolanos, en el marco de esta bloqueo y persecución financiera en la que nos encontramos, estamos redefiniendo nuestra identidad.
donde Bolívar juega un papel fundamental, porque nos aglutina, porque nos mantiene unidos como pueblo, pero no solamente Bolívar, sino pues el continuador de la obra de Bolívar, como nosotros lo hemos interpretado, que es Hugo Chávez. Sin el valor del peso simbólico de Bolívar y de Chávez, nosotros no hubiésemos podido soportar esto. Por eso lo atacan y por eso estamos en la situación en la que estamos. Lo único que los símbolos, mientras más los atacan, más los fortalecen. Bueno, esa reacción de las oligarquías colombo-venezolanas, como les decía, que lo consideraban un traidor con toda la de la ley, porque para ellos lo fue, fraguaron pues la traición, la expulsión y la muerte de Bolívar, y luego la disolución de la República de Colombia. Ellos lo hicieron, fueron los autores materiales de esto, pero nos dice José Gregorio Linares en su obra Bolívar vive, que el mismo Páez intenta confiscar los bienes de Bolívar, le difama en la prensa, le prohíbe la entrada a Venezuela y le declara enemigo público de la nación. Eso lo hace Páez. Y Páez era la ficha que se estaba jugando la oligarquía venezolana, porque Páez venía del pueblo, ¿verdad? Pero empezó a trabajar y a fungir como el mejor al servicio de los intereses de la élite. El mejor líder posible al servicio de los intereses de la élite. Entonces, pues allí él mismo debe ceder ante la presión popular y repatriar los restos 12 años después de la muerte de Bolívar. Cuando lo expulsó, cuando lo votó, cuando le negó la entrada, lo vilipendió por la prensa, tuvo que terminar cediendo y decir, bueno, esto es un levantamiento a cada rato, esto es un pueblo ingobernable, vamos a traer a Bolívar a ver si con esto logramos apaciguar las cosas y bueno, vamos a enterrarlo en territorio venezolano. Eso, bueno, los invito a que investiguen la hermosa caravana colombo-venezolana que se hizo en ese momento para acompañar los restos del padre de la patria y del libertador, porque eso jamás pudieron borrarlo del imaginario colectivo. Cuando los bolivarianos fueron perseguidos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Perú, perseguidos al punto de la muerte. Manuela Sáenz murió de hambre, Simón Rodríguez murió de olvido. O sea, digamos que la condena de las élites fue bastante dura para con los bolivarianos. Sin embargo, no hay uno de estos pueblos que no se reivindique bolivariano 238 años después. La figura de Bolívar entonces como símbolo pasa a ser una idea movilizadora, encarna ya. Nosotros le dimos a Bolívar y a su figura con bastante, como dije, criterio de hecho histórico, porque fue el autor material de todo eso, ¿verdad? Y el autor intelectual de un nuevo orden social para estos pueblos. Nosotros le dimos a él, allí resolvimos pues y concentramos toda la fuerza moral que enmarcaba nuestras luchas. Y eso se ve reivindicado bajo las banderas de Zamora. Cuando surge Zamora, logra un liderazgo nacional que no había logrado nadie, porque insurge bajo las banderas del bolivarianismo, con las reivindicaciones de tierra y libertad que fueron traicionadas, pero además contra Páez. Por eso los venezolanos hicieron una campaña y una guerra federal que, bueno, acabó con la mitad de la población, cierto, pero que movilizó el espíritu de la nación. Y por eso, bueno, Zamora fue asesinado y la causa fue traicionada nuevamente. Bueno, ya frente a la imposibilidad de invisibilizar a Bolívar, para 1876 las oligarquías pasan entonces a apropiarse del símbolo. Dice, bueno, no podemos borrarlo, o sea, hemos hecho todo lo posible, lo hemos vilipendiado. Es un poco lo que decían de Chávez, ¿verdad? Mientras peor hablaban de él, más crecía la marea bolivariana en el año 98. Yo fui testigo y protagonista nosotros de eso que estoy diciendo. Bueno, muchos fueron testigos y protagonistas de la imposibilidad de la oligarquía colombo-venezolana, ambas, de invisibilizar a Bolívar. Y ya para 1876, entonces pasan a apropiarse del símbolo. Tenemos un presidente como Guzmán Blanco que empieza a resignificarlo. Manda hacer en Francia la estatua que hoy está en la Plaza Bolívar, una estatua que además el bergantín se hundió, que también la gente se fue voluntariamente a La Guaira a esperar que llegara la estatua cuando la rescataron del fondo del mar. O sea, una historia, digamos, una idea movilizadora en todo el sentido de la palabra. Esto dijeron, bueno, mira, sí, es Bolívar, es el héroe, el padre de la patria, tal y qué sé yo. Lo que pasa es que ustedes lo traicionaron, ustedes, pueblo.
lo traicionaron, no nosotros la oligarquía culta, sino ustedes el pueblo ignorante porque no lo entendieron. Él realmente no quería subvertir el orden, él era el padre de este orden social que tenemos establecido, donde la élite, imagínense ustedes, por eso es que Ali primero decía que Bolívar era un preso político de la élite venezolana y de la oligarquía venezolana. Entonces trasladan la culpa de su muerte y de su expulsión al pueblo. Y el pueblo, que tiene una tradición judeocristiana, asume la cruz y asume la culpa. Y dice, todo esto nos pasa, no lo decían nuestros padres, todo eso nos pasa por haber traicionado a Bolívar. No lo decían nuestros maestros. Cónchale, que los adecos se volvieron a robar. Bueno, pero ¿quién te manda? Tú tuviste a Bolívar y lo traicionaste como pueblo. O sea, nos hicieron creer que no éramos merecedores de ese noble padre que nos había dado la historia, y que nosotros éramos los culpables de la traición de Bolívar. ¿Qué hace Chávez? Por eso es que la gente dice, ¿pero qué logró Chávez en el año 98? ¿Qué salto cualitativo en la conciencia del pueblo venezolano logra Chávez? Que nosotros nos damos cuenta que ahora la gente se moviliza, que la gente se organiza, que la gente sale, que la gente tiene mayor autoestima como pueblo. Bueno, Chávez nos liberó de la culpa y nos dijo, no fueron ustedes, no somos nosotros somos los verdaderos hijos y representantes del sentimiento y del pensamiento bolivariano. Los traidores fueron ustedes, la élite, y hoy está enmarcada y representada por los adeptos copellanos. Y listo, se hizo la maravilla, ¿entiendes? Porque trabajó directamente con las categorías que están en el imaginario colectivo, trabajó con lo simbólico del pueblo, y a lo mejor la gente no sabía lo que era socialismo, y Chávez nunca dijo en la campaña del 98 que él era socialista. Pero con decir que era bolivariano, movilizó hasta el último voto del Alto Apure. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos redefinir la identidad. Está en constante lucha permanente la redefinición de la identidad. Y en esta redefinición de la identidad, antes de Chávez, los sectores dominantes, tanto foráneos como internos, nos impusieron una autoimagen negativa. Nosotros somos flojos, nosotros no somos merecedores de ser los hijos de Bolívar, nosotros lo traicionamos, mira lo que le hicimos a Miranda. O sea, veamos nosotros en la situación en la que ellos nos estaban colocando. Cuando Bolívar nos dijo, ustedes son libertadores, ustedes son dignos hijos de tener patria, ustedes son los forjadores, ustedes sí pueden pasar los Andes, ustedes sí pueden y tienen derecho a la justicia social. Bueno, con la insurrección militar de 1992, insurge entonces la figura del comandante Chávez y coloca la ideología bolivariana en el centro de la disputa política, eso que estaba abajo y que ya se venía gestando desde 1983, cuando se cumple el bicentenario del natalicio del Libertador. O sea, tanto en los sectores militares como en los sectores populares ya estaba la idea de que, bueno, está madura el momento, es el aquí y el ahora. Ha llegado el momento de nosotros rescatar eso que nos enterraron. Y allí surge Chávez, nos habla y nos coloca entonces a la ideología bolivariana en el centro de la disputa política, y se la arrebata a las oligarquías, pero ya no solo a la oligarquía venezolana, que fue la primera en ser despojada, no, ya ninguna puede tocar. Se lo quitó, se lo dio a los pueblos, lo devolvió a donde él era. Y lo convierte en esa idea movilizadora. Nosotros vemos pueblos en todas partes de Latinoamérica que salen a marchar con la cara de Bolívar y con la cara de Chávez. Allí nos están diciendo esos hermanos algo, ¿no? Que nos ha tocado a los venezolanos asumir esa vanguardia en esa nueva lucha por nuestra segunda independencia. Reconstruye la identidad colectiva y vuelve a encauzar el sentido histórico de nuestras luchas, de nuestro proyecto como nación, como país. Los bicentenarios de las independencias latinoamericanas, por supuesto, se han posicionado como símbolos importantes en esta batalla simbólica que nosotros estamos atravesando. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense ustedes, nosotros celebrar el 2021 sin la figura de Chávez significó para los venezolanos un importante reto ético, político, de todo tipo, pues, porque nosotros no nos podíamos rendir sin llegar al año 21. Se lo debemos a Chávez. Y le ha tocado a Nicolás envalentonarse y asumir eso, que bueno, estamos en el año 2021 sin Chávez. Y ellos pensaban que nosotros, que el reloj estaba en nuestra contra, ¿verdad? Que habían acabado con el siglo. Esa idea de los bicentenarios
de los ciclos bicentenarios tiene que ver y se parece muchísimo a lo que son la cosmovisión de los pueblos andinos, por ejemplo, que nos hablan de los ciclos de cada 200 años en el Pachacuti y nos dicen que, bueno, cada 200 años son esos momentos estelares de los pueblos latinoamericanos. Y allí Chávez, que nos dio este horizonte histórico del 21, ¿verdad? Nos marcó como horizonte histórico el 21, nos dijo que ese ciclo bicentenario tenía como eje transversal la vida de Bolívar, porque comienza en 1983, cuando se cumplen los 200 años de su natalicio, tiene otro hito importante en el 2010, cuando se cumplen los 200 años de las declaraciones de independencia, luego que tiene mucho que ver con el pensamiento mirandino y que quedamos todavía, como dice la doctora Carmen Borges, en deuda, ¿verdad? Deuda que le corresponde a ustedes asumir como Centro Internacional Miranda. Y la liberación de Venezuela en el 21, pero que no termina aquí, que sigue en el año 22 con la liberación de Ecuador, que la tenemos pendiente, ¿verdad? La liberación de Perú en el 24. Fíjense y escuchen el discurso de Pedro Castillo cuando habla del bicentenario, de cómo nos vamos a preparar los peruanos para el bicentenario de Ayacucho. Y está la creación de Bolivia en el año 25, y a nosotros nos corresponde también celebrar el 2030. El 2030, donde nosotros tenemos que encauzar y asumir esa deuda histórica con nuestros proyectos nacionales de liberación. Porque en el 2030 fue cuando las oligarquías lograron matar a Bolívar y disolver ese proyecto contrahegemónico, ese proyecto geopolítico contrahegemónico que fue Colombia. Y la han convertido en esto que es ahora, una plataforma para el paramilitarismo y para ir a asesinar presidentes en otros países. Celebrar, bueno, como decía, celebrar Carabobo sin la presencia física de Chávez ha significado un desafío histórico, ético y político para el pueblo venezolano, y allí nosotros tenemos que abrazar y apoyar al compañero Nicolás Maduro, que ha asumido esta tarea, que no es una tarea fácil, porque si bien, imagínense ustedes, nosotros colocarnos continuadores de la obra de Bolívar, que solo lo podemos hacer en colectivo, colocarnos en continuadores de la obra de Chávez, también solo lo podemos lograr en colectivo. Solo no lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, Carabobo como destino compartido para el pueblo venezolano conjuga una carga simbólica tanto de la primera independencia lograda por Bolívar como la necesaria consolidación de la segunda independencia que estamos logrando del imperialismo estadounidense. Es allí la batalla en la que nosotros nos encontramos en este momento. Es allí el verdadero significado que tienen los diálogos de paz en México, por ejemplo. Nosotros no estamos dialogando con la oposición, nosotros estamos dialogando con el imperialismo estadounidense. Y eso tenemos que entenderlo, porque el chavismo como corriente política se asume el continuum histórico del bolivarianismo. De hecho, al principio Chávez nos decía, no existe chavismo, lo que existe es bolivarianismo, ¿verdad? Ahora existe bolivarianismo y existe chavismo. Y dejan ambas ideologías, ambas corrientes políticas, dejan de ser patrimonio absoluto de los venezolanos. Eso nosotros también tenemos que entenderlo. Ser bolivariano es ser partícipe de la integración y de la liberación de toda Latinoamérica. Esto nosotros como bolivarianos pretendemos darle una continuación con feliz término para el 2030 a ese proyecto geopolítico contrahegemónico que concibió el Libertador. Nosotros como pueblo tenemos patria, porque patria significa tener líderes, patria significa tener independencia y soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos, pero patria significa también tener un proyecto histórico que nos aglutine a todos y que nos una a todos, y eso lo tenemos nosotros los venezolanos. Eso es lo que Chávez llamaba patria. Ya nosotros ahora sí tenemos patria, nosotros no teníamos patria, el pueblo colombiano no tiene patria. Los colombianos desplazados nos dicen a nosotros, nosotros nos encontramos cuando nuestros hijos venezolanos se devuelven a Colombia y los matan, es cuando nosotros entendemos lo que significa no tener patria. Esos discursos historiográficos que nosotros nos preguntamos, bueno, esa construcción, porque la historia no existe, el pasado no existe, es una construcción discursiva, y el que tenga el poder
es el que va a ser hegemónico su construcción discursiva sobre el pasado, sobre esa memoria colectiva, el que le va a dar importancia a unos momentos o a otros, el que le va a dar un significado a Carabobo u otro. Es una construcción permanente. Y en esa lucha entre los discursos historiográficos de la élite y el imaginario colectivo, hay una tensión fundamental que es la categoría tiempo. Eso que yo les decía, el tiempo para nosotros no es lineal, el tiempo no va en una constante evolución. Nosotros entendemos que podemos retroceder y que a veces retrocedemos, estamos avanzando. Eso no es fácil de entender para los historiadores positivistas. Eso rompe con su esquema de pensamiento. Pero los imaginarios colectivos sí lo entienden de esa manera. Y ellos entienden que la historia es un rizoma que entrelaza el pasado, el presente y el futuro, en un mismo momento, en un aquí y en un ahora. Esto que nosotros estamos ahora discutiendo el pensamiento de Bolívar, discutiendo la construcción de la figura histórica de Bolívar por los venezolanos, por el pueblo venezolano, entonces nos ayuda a entender que el pasado no existe, pero que nosotros lo podemos reconstruir permanentemente. La historiografía oficial, bueno, forjó esa identidad que tenemos, desde la escuela como institución reproductora de la ideología hegemónica, una identidad nacional que no reconocía la totalidad de la diversidad del colectivo nacional. Mire, cuando Chávez dice los derechos de los indígenas y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierte en una plataforma de lucha para los pueblos indígenas del continente que hoy dominan la escena política latinoamericana, nos está poniendo a nosotros a la vanguardia del pensamiento del mundo, porque Europa no tiene ahorita la posibilidad de reconstruirse, y mucho menos luego de la pandemia. Poblaciones envejecidas, poblaciones que no tienen una idea, que no han podido parir una idea novedosa acerca de cómo vamos y cómo vemos el futuro. Ahí está el desafío de que nos encontramos el pueblo venezolano en este aquí y este ahora, de ser venezolano, de ser latinoamericano y de ser mujer, además, para las que llevamos en nuestros hombros gran parte de la conducción de la base de esta revolución bolivariana. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una ruptura paradigmática, una ruptura metodológica, una ruptura teórica con esas formas de hacer historia, y debemos construir una historia insurgente que entre en consonancia con esos imaginarios colectivos. Y nosotros como historiadores insurgentes entendemos que la figura de Bolívar esté en los altares no solo del pueblo venezolano, del pueblo boliviano, del pueblo colombiano, del pueblo panameño. Allí debemos descolonizar el pensamiento, liberarnos de prejuicios, asumir las contradicciones, trabajar esas relaciones y a lograr pues que nosotros tengamos una historiografía que realmente represente y recoja la grandeza del pueblo venezolano y la grandeza del pueblo latinoamericano. ¿Qué concluyo? Oye. Con 238 años una hora. En una hora, bueno, fíjate. Tengo los tiempos. Bueno, una pequeña síntesis para oír. Disculpen, ¿no? Ay, yo ponerme el mío. Una pequeña síntesis de la audiencia que nos ha dado la profesora Anabel, camarada, extraordinaria. Son como 38 ítems que fue tocando ahí, o sea, la tesis doctoral pues, que está en uso. Pero voy a rescatar dos cosas importantes que ella dijo como para integrar la síntesis. Una tiene que ver con el uso político del pasado, que es como la categoría fundante de la historia insurgente. Toda sociedad se ha negado en toda la historia republicana de Venezuela desde 1830 hasta la llegada del comandante Chávez, pero se ha negado realmente que toda sociedad del presente tiene el legítimo derecho de revisitar su historia, de transformarla, de narrarla si no le gusta la narrativa que se le ha inoculado a través del aparato escolar como aparato ideológico del Estado. Estoy citando a Althusser para no olvidarlo de él. Entonces yo recuerdo que en la Escuela de Antropología la profesora Iraida Vargas, junto con el profesor Mario Sanoja, pero aquí es Iraida Vargas, creó un seminario que se llama Uso Político del Pasado, para desmontar
de construir, en mi saber y entender, es el primer seminario venezolano para descolonizar la forma de pensar. Entonces ya de uso político del pasado, porque una cierta historiografía eminentemente positivista, ahí se la debemos a Baral, a esos historiadores positivistas del final del siglo XVIII, del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que la historia son hechos inamovibles. Estamos hechos, bueno, para aquí vamos. Entonces, Anabel nos recuenta que realmente todo es analizable, y si algo tiene la historia es que todo es sujeto de interpretación, de construcción y de reconfiguración del presente. Yo creo que es importante lo que dijo la profesora, y una síntesis muy buena sería que el pasado, con relación al pasado y haciendo uso de la memoria como categoría fundamental, antropológica también, pero histórica, la memoria realmente es el contenido permanente del presente, de ese pasado, pero es tenerlo hoy aquí. Bolívar estaba en los altares, pero de Bolívar es una figura con la cual podemos dialogar. No es que le estamos pidiendo la respuesta de la 5G o de la revolución 4.0, no se trata de eso. Se trata de ver cuál es el contenido en una estructura social, de la sociedad dividida todavía en clases sociales, que permita realmente dirigir la decisión de Estado hacia el pueblo o hacia las élites. Entonces, de eso se trata, de tener esa patria, esa conciencia que perfectamente nos ha hecho una línea de tiempo apretadísima, rica en detalles realmente para llegar adelante. Tengo que cerrar con esto que es importante, digo lo de Leopoldo, que la mediática internacional, no solamente la venezolana, lo quiso aparentar con Bolívar. ¿Por qué no cuajó? Porque Bolívar se despojó de la familia más rica en su época, de los Mantones de Caracas, la familia más rica realmente, con poder de decisión. No me gusta no me gusta aquel, puedo meter acá, o sea, de justicia mayor. Él nombraba quién era el justicia mayor americano. No cuajó, porque Bolívar se fue desvistiendo y deconstruyendo hasta verlo retratado en Angostura. Digo, dice, no, ese Bolívar no tiene nada que ver ni siquiera con el de la Jamaica, ni siquiera con el Bolívar aventado allá en Cartagena. No. O sea, Bolívar y su relación con Petión le da un vuelco a su pensamiento. Sin el pueblo no puede hacer revolución. Entonces yo sí creo que eso es importante para cerrar ese ciclo bellísimo, rico. Nunca había tomado tantas notas, pero que creo que es importante para seguir construyendo el ciclo bicentenario del sí. Entonces, bueno, le dejo la palabra al maestro de ceremonia. Sí, yo quería, bueno, agradecerle Xavier Sanabel. Agradecerle a Anabel, no esperaba menos, a Edgar, y quiero terminar con una anécdota de ayer. A mí me toca escribir la efeméride en el grupo que coordina Anabel de la historia de Caracas Insurgente. Y en esta semana fue un aniversario más de el juramento del Monte Sagrado, como le dice el Mundo Aray, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue más o menos decir qué pasó ahí, y eso es muy cortico lo que hay que decir, y lo que puse fue parte del juramento que todos conocemos, todas y todos conocemos. Y bueno, finalizo diciendo que Bolívar cumplió, ¿no? Y que ahora ese juramento es el que nosotros y nosotras repetimos contra los imperios del capital y en plural. Ayer también dijo la efeméride Diosdado Cabello en su programa, y cuando habló de la efeméride dijo: con ese juramento juramos nosotros
en el 83, cuando fundamos el MBR. Entonces yo que tengo las desviaciones de matemáticos, le decía a mis panas, le decía, cualquier cosa que Chávez diga para un año, quítale 200, ¿no? Bueno, entonces ahora estamos celebrando los 200 años de la campaña Carabobo y de la batalla Carabobo, que fue cuando el horizonte histórico que nos puso Chávez en aquel momento, ¿verdad? Pero Chávez nos dijo que se iba a retirar y se iba a acabar. Entonces la derecha quiso convertirlo en otra cosa, pero nosotros y nosotras lo reivindicamos. Ahorita, y también otra cosa, que nosotros nos llamamos los bolivarianos. La derecha cree, nos dice, ahí vienen los bolivarianos, y bueno, sí somos los bolivarianos, ¿no? Bueno, y una vez yo escribí algo que dice que Bolívar nos simboliza por culpa de Chávez. Bueno, el próximo jueves tenemos una intervención con Carol Delgado para cerrar este ciclo, que es un ciclo también para celebrar los 16 años del Centro Internacional Miranda. Nos encontramos por el mismo canal el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué dice el público que nos espera afuera. Thank you.